Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, sean ustedes bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros datos y nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además pueden ver nuestras estúpidas caras. Mi nombre es Sergio y a mi lado me acompaña Diego Gabriel Villanueva, alias Lechu. Y sean ustedes bienvenidos a Los Bardos de la Historia, este episodio que dicen, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? No mames, ¿qué traes? Todo ¿Qué? eso pongan en Ajá, los comentarios. ¿qué pedo? Pues este episodio lo estamos grabando así al carbón, de que Lechu y yo estábamos pasándola chido, andábamos en una plaza, le dije, hey, güey, episodio, me dijo, arre, güey, y en ese momento nos regresamos, aunque ya teníamos boletos para ver Duna. Por cierto, vayan a ver Duna, está muy buena la película. No la he visto, güey. Está muy buena. Sí, para cuando salga esto todavía está Duna, vayan a verla. Pero bueno, ¿cómo estás, Lechu, el día de hoy? Pues martes, ¿no? Que la neta, no sé si eso vaya a salir en martes. O sea, pero se graba en jueves. En jueves, ¿De o qué sea. estoy hablando, Sí, güey? ¿de qué hablas, güey? No, pues bastante bien. La verdad, se acaba de grabar el episodio 37 de Los Bardos de la Historia, Ujú. que estuvo a cargo de mi pluma y que estuvo muy pendejo, güey. Sí, para este entonces ya saben de qué es y estamos hablando, en el episodio pasado hablamos del mismísimo Walt Disney, Ku Klux Klan. del Ku Klux Klan y Walt Disney, Sí, que Walt es Disney. lo mismo. Sí, estuvo cagado. Ujú. Estuvo cagado. Pero bueno, como todavía nos queda un poquito de tiempo y en realidad no podíamos agotar nuestra hora la semana que me dejan ver a Lechu, La que tengo custodia. custodia de Lechu, pues dijimos, pues vamos grabando más contenido, ¿no? Entonces, pues hoy les traemos aquí un episodio corto. Se supone que es corto. Si de repente ustedes se dan cuenta que esto no es corto, es un episodio normal y salió en martes, ¿qué les digo? Somos buenos para... Felicidades, les Ajá. regalamos otro episodio. Exacto, somos buenos para la mamada. Pero originalmente, esto es un Barditos de la Historia. Exactamente. ¿Ok? Pero pues sigamos con la tradición, ¿no? De los Bardos de la Historia. Entonces en una de esas es o los Bardos de la Historia 38 o Barditos de la Historia. Veremos. Veremos. ¿Qué importa? El chiste es que, bueno, siguiendo con la tradición, yo le voy a contar a Lechu una historia, pero tengo una pista que le voy a dar para que trate de adivinar de qué es. La pista que te voy a contar es que la historia que te traigo el día de hoy tiene que ver con un duelo legal Ok. y ya. Ah, te mamaste. No. A ver, tiene que ver con un duelo legal que impactó a la industria del entretenimiento. El juicio de OJ. No. Verga. No. Quizás hubiera tenido tiempo de pensar en una mejor idea, pero esa es la esencia de los bardos de la historia. Ok. El día de hoy no tengo un guión, solo voy a leer algunas notas. Hablar de mi divorcio. Hablar de mi divorcio. Para darlo, mira, este señor de aquí Ok. tiene mucho que ver con la historia. Este señor de aquí es, Lechu, dinos el nombre de él. Don Mario. Don Mario. Don Mario, el señor que lava los autos aquí abajo en mi casa. No, Mario Bros. Ok, entonces, como ya lo hemos platicado en muchos episodios, a partir de la década... Bueno, los videojuegos tuvieron su auge en los 60, 70 con el Atari. Vayan a ver el episodio del peor videojuego de la historia, donde les contamos la historia de Atari. Sí. Si este capítulo tiene que ver con videojuegos, ya sería nuestro tercer capítulo que tiene que ver con videojuegos, güey. Sí. Creo que es una temática que retomamos bastante. Pues es que me encantan los videojuegos. Y para mí la historia de los videojuegos es súper interesante, güey. Porque es una industria... Así como nos mama el tema de que... Voy a clipear esa parte, güey, para neta, sí, crear el personaje de el Sergio Teto. Ah, sí. Oh, para mí la historia de los videojuegos es súper interesante. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Espera pronto Ajá. en todos lados. Se preguntan por qué sigo soltero. ¿Por qué este partidote sigue soltero? Imagínense. Todo esto lo tenía en mi cuarto. Yo una vez le dije a una chava, aquí te voy a hacer mujer. Frente a Buzz Lightyear, el Undertaker y mis figuras de Star Wars. Junto al Power Ranger rojo, ahí vas a saber lo que es amar. Exacto. Así como al Power Ranger rojo le enseñaron lo que era amar una vez que terminó la serie y se volvió actor porno. Obviamente. El chiste es que
A mí me mama la industria de los videojuegos porque es una industria que tiene... No es una industria tan nueva como el cine. Y tiene historia. Y si el cine llegó a ser el lejano oeste, los videojuegos sí era así la cloaca, güey, la cloaca. Y sigue siendo, o sea, al grado de que todo lo que pasa en Hollywood termina pasando años después en los videojuegos. Y es como un landscape más desconocidón, porque no se meten tanto con ello la gente ruca. Porque conforme cumples 38 años ya dejas de entender los juegos. No, mucho antes, o sea, simplemente... Cada vez que pasa algo interesante en la industria de videojuegos, yo tengo que llegar a preguntarle a Sergio por qué hay algo en Twitter. Ajá. El chiste es que, como ya lo explicamos en ese episodio, entre los años 70 y principios de los 80, los videojuegos tuvieron un auge. Luego un idiota decidió que era buena idea hacer un videojuego de ET en 4 semanas y todo se fue a la mierda. Pero capítulo. Hubo una empresa en específico que fue ajena a todo el cagadero de aquella época. Televisa. Quien con Rosa Salvaje se mantuvo ahí arriba. Que con Siempre en Domingo mantuvo la industria del entretenimiento. De que ya su único producto, ¿no? Siempre en Domingo, en jueves. Sí. Siempre en Domingo, a veces en jueves. Ajá. Siempre en Domingo, descansa los domingos. Los domingos del señor Raúl Velasco va a misa. Sí, así que no hay domingo. Siempre en Domingo, Raúl Velasco en misa. Sí. Como tu padrino de bautizo, no hay domingo. Nintendo. Okay. Estamos hablando de Nintendo. Okay. ¿Por qué? Porque básicamente Nintendo era japonesa, entonces le valía turbo verga lo que pasara. Que de hecho, si quieren ver también otra cosa que tiene que ver con Nintendo, puedan ir a nuestro YouTube, donde tenemos un video viejito, donde hablamos de el peor error que hizo Nintendo. El chiste es que para esos entonces, Nintendo decidió sacar un videojuego en una de sus maquinitas. Este videojuego estaba basado... Primero, originalmente iba a estar basado en Popeye. En Popeye. Así, a bote pronto. Tú eras Popeye y tenías que subir la pantalla para tratar de detener a Brutus, que se había robado a Livia. Ok. No consiguieron los derechos de Popeye, entonces tuvieron que crear su propio personaje. ¿Qué pedo estos güeyes de que hay que hacer un juego de Popeye? ¿Tienen los derechos? Ya, luego vemos. Eran los 80, güey. Las leyes de autor eran más una recomendación. Es más una recomendación que una serie de pasos. ¿Quién crees que... ¿Qué juego crees que se convirtió en ese? En la madre está de Donkey Kong, ¿no? En el icónico Donkey Kong. Así es. Entonces, No mames, que esa madre iba a ser Popeye, güey. Ese juego iba a ser Popeye. En otra línea temporal... Mario no existiría, sería Popeye. En otra línea temporal puedes agarrar a Popeye en el Smash. ¿Y estás de acuerdo que Popeye estaría bien cabrón en el Smash? Sí, tendría una función en la que se come las... Pues ese sería su Ultimate. Su Ultimate sería tragarse unas espinacas. Ajá. Y cagar duro. Sí. Y ponerse amarillo de la hepatitis, güey. Porque no están bien lavadas. Y que el hocico le apeste culero. Sí. Olivia lo deja, el güey entra en depresión, alcoholismo. Le entra el alcohol, güey, escribe su autobiografía, el vato... Sí, yo Popeye. Yo Popeye. Popeyo. Popeye, porque se volvió un género no binario. Así que, señor, la pregunta no es Popeye, sino ¿por qué no Popeyo? Verás... Cállate. Y le mete un vergazo. Popeye es marinoso. Popeye hablaba como papá, ¿no? O sea, como papá de que, papá, hoy me fue muy bien. Como papá de caricatura, ¿no? Ajá. Como algunos papás que yo conozco, la neta, güey. Dije que papá, tú qué me comentas, me gusta la niña de la escuela. No, pero no. Limpia tu cuarto, por favor. Ajá, no, novio, no, hasta que termine la universidad. El chiste es que sí, para los que no lo ubican, este juego es súper icónico, es Donkey Kong. El juego consistía en que Donkey Kong, curiosamente se llamaba Donkey Kong, pero Donkey Kong era el villano. Sí. Era un changote que secuestraba a la novia de... Un monazo. Que secuestraba a la novia / interés amoroso de Jumpman. El affair. Ajá. Jumpman, quien después sería conocido como Mario Bros. Y pues Mario Bros iría de nivel en nivel, saltando los barriles que le iba aventando este hijo de su pinche madre. Y con su
su masito, destruyéndolo hasta pues, subir las escaleras y tratar de alcanzar a Donkey Kong. Que hay una referencia directa de esta madre en la película de Wreck-It Ralph. Sí, o sea, Ralph sería como un Donkey Kong. Y Félix, un Mario. Ajá. Que ahí sí lo hacen al revés, o sea, ahí el videojuego se llama Fix It Felix, donde el protagonista sí es el del juego. Pasan muchas cosas en ese Inter, el juego es un éxito. Originalmente Donkey Kong era una maquinita. El juego es un éxito, pero resulta que hubo unos cabrones que se enojaron un poquito porque decían, Donkey Kong, se parece un poquito a uno de nuestros personajes, King Kong. Ah, Ajá. pues sí. En- Yo pensé que era a propósito. Pues sí, pero pues al fin y al cabo pues, Kong es una manera de decirle a los changos, o sea, no Sí. es como que fuera así de que, no mames, es pinche palabra así. Es como si nosotros sacáramos Don Mario. Ajá, el chiste es que la Universal se emputó y dijo, eso no está bien. Ellos están ganando dinero que podría ser nuestro dinero, como funciona el capitalismo. Entonces le aplicaron a Nintendo un Nintendo y les llegó una notificación de cese y desista o denos parte de sus ganancias. Nintendo tenía un convenio con una empresa de juguetes, que era realmente donde más le calaba a Universal. La empresa de juguetes se retira del trato y dice, ok, de aquí no somos nosotros. Pero Nintendo literal dice, y háganle como quieran, pinches americanos asquerosos. Manos les van a faltar para Sí. seguir pelándome la Pues, verga. dicen que sí, por ejemplo, dicen que uno de los abogados de Nintendo se juntó con uno de los abogados de Universal, donde Universal les dice, ustedes violaron el copyright, pero que Nintendo le dice que habían descubierto muchos usos sin licencia del nombre y los personajes de King Kong y que la marca registrada de Universal sobre la misma era de al menos de 10 años. Al final de la reunión, el abogado de Universal acuerda enviarle a Nintendo una cadena de títulos respecto a la propiedad de Universal con el nombre de King Kong. Esta prueba nunca llegó y Nintendo no cedió. Universal respondió con una demanda. O sea, les dijeron que no, Nintendo le dijo, ¿por qué no, güey? O sea, King Kong no, o sea, lo tienes registrado, güey, pero pues ¿eso qué, güey? Entonces, esto es lo que dice el abogado de Nintendo, que investigó y meses después diría lo siguiente. El señor Arakawa y yo decidimos que iríamos hasta el final y simplemente le comunicamos a Shimberg a la cara que pagaríamos si pensábamos que éramos responsables. Pero habíamos investigado y no estábamos dispuestos a pagar nada porque no habíamos hecho nada malo. Solo queríamos mirarlo de frente y decirle eso. Parecía lo más honorable. Honor. Hablar de honor antes que de dinero. Al final resultó que tal vez el abogado de Universal le había llevado a creer que Shimberg, que habíamos llegado hasta ahí para llegar a algún tipo de acuerdo económico con él. Y fue muy divertido porque no era lo que él esperaba y su reacción fue sorpresa. Los huevotes, güey, porque cabe destacar que para esos entonces Nintendo no es la Nintendo que era ahorita. O sea, Nintendo era una empresa emergente y Universal ya era una empresa, o sea, muy bien establecida. King Kong era probablemente una de las marcas más grandes del entretenimiento porque Sí. ¿verdad? La película de King Kong ya llevaba casi, para ese entonces, 50 años. Sí, ¿no? Fue como de los 40, no, como 40, 30 años. O sea, el chiste es que Universal... King Kong era el Toretto de la época. Sí, para los 80s la empresa del cine ya podía dominar el mundo. Mientras que los videojuegos realmente apenas iban arrancando. Entonces que una empresa totota de este tamaño fuera tras una empresa japonesa pequeña. Y generalmente funciona. Yo te digo a ti que soy una empresa más grande. Güey, me debes dinero, güey, desiste. ¿Tú qué haces? No, pues lo dejo, güey. Pues arre, y muere. Pero no, güey. Los japoneses fue como... No, güey. Es más, hasta tú me vas a pagar a mí, ¿cómo ves? Y por andar chingando te toca caerte con el varo. Sí. Así que oficialmente el 29 de junio de 1982 iniciaría el juicio de Donkey Kong contra King Kong. Huevo. Ajá. Me imaginé dos changos trajeados. Qué pendejo. Universal insistía en que Nintendo debía pagar licencia del juego, ofreciéndoles 3 opciones. Así. Pelármela, Ajá. mamar o irte. O las dos anteriores. Parecido. Dejar de usar los personajes de Donkey Kong, obtener una licencia de Universal o esperar el juicio. Nintendo otra vez dijo: todos ustedes me la pelan. ¿Saben Y qué? háganle como quieran. No sé si les comentaron que me mama ir a juicio.
Ahora bien, Nintendo contrataría a un abogado americano, porque si alguien es bueno para los pinches juicios, son los americanos. Sí. Este abogado, que había ganado grandes casos de la época donde figuraban grandes nombres como la PepsiCo, la Warner. O sea, Ok. este cabrón estaba acostumbrado a agarrarse putazos con los grandes. Investigó el desarrollo del juego y empezó a tomar declaraciones de los desarrolladores y al mismísimo diseñador del juego, Shigeru Miyamoto, una pinche leyendototota de los Sí. videojuegos, y al presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi. Y según explicó... Sin esos güeyes no existiría la industria de los videojuegos como la conocemos, güey. Sí, o sea, esos güeyes agarraron una industria que estaba falleciendo muy cabrón y la revitalizaron al grado de que Nintendo durante los 80s y los 90s eran sinónimo de videojuegos. Al grado de que ahorita nuestro presidente le dice, los Nintendos, sí, veo ahí al niño agarrando ahí el Nintendo. Lo veo muy, muy preocupado por el DLC de Sora. Ajá. Y yo pregunto, ¿pero por qué no se preocupan por el país? Deja tú el país. El béisbol. No le gusta el béisbol. Por eso está gordo. Muchos niños jugando con el Smash, pero muy pocos niños macaneando. Los quiero ver macaneando. Vamos a prohibir. No, ese AMLO ya suena bien. Vamos a prohibir. Los Nintendos. El béisbol es una... El béisbol es... Y que ya no jueguen. Y que ya no jueguen. El Nintendo. ¡Viva yo! El chiste es que Miyamoto le explicó al abogado que contrataron que él desde un primer momento pensó en llamar al personaje King Kong, ya que se trata de un término genérico en Japón para cualquier mono grande. O sea, es que también es el pedo. Los de Universal decían, no, sí, güey, somos bien inteligentes, güey, porque a un changote le vamos a poner el Rey Chango. O sea, también es como, güey, que tú le hayas puesto King Kong. O sea, es como si yo le pongo ahorita, no sé, algún término mexicano súper común. Así de que, cempasúchil a mi nuevo personaje de videojuego, güey. Y empieza a chingarme a todas las señoras en Pátzcuaro, güey. Pues es como, güey, es un término común. Que tú, tú registraste ese nombre específico, pero para tu personaje. Pero de ahí en más, tú como abogado, ¿qué opinas? ¿Como ex abogado? ¿O como abogado que nunca llegó a ser abogado? Es que, güey, o sea, está pendejón como lo planteas, pero hay un chingo de antecedentes de que la raza de eso se agarra, güey. O sea, ahorita me pongo a pensar como todas estas demandas pendejas que dices de Estados Unidos, de que, güey, te pasó tal cosa en tal momento, hay un business, firma mi demanda, vámonos. La neta, hay un gran negocio en demandar a lo pendejo, güey. Sí, pero aquí traían un abogado defensor muy cabrón, güey. Robert Kardashian. No, ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver cómo se llamaba este cabrón. Cristiano Ronaldo. Bicho. Nombre, él, apellido Bicho. El nombre, Elvi. Elvi. Cho. japonés. Defiendo a Nintendo. Abogado Elvi. El juicio comenzaría en Nueva York con el juez Robert Sweet. Un juicio que duraría 7 días, durante los cuales Universal argumentó que el nombre de Donkey Kong podría ser confundido con King Kong, porque la gente es pendeja, y que la trama del juego era una clara infracción a los derechos de autor. Y luego los demandó Hong Kong. Sí, o sea, no mames. En cambio, el abogado que contrató Nintendo, pues fue capaz de decir como las grandes diferencias que habían entre ambos títulos, y además alegó que Universal no tenía los derechos del personaje King Kong y que de hecho desde 1975 en una demanda anterior con RKO Pictures había quedado demostrado que la trama de King Kong era de dominio público. Ok. Eso también está bien verga el sistema de Estados Unidos. Si se chingan a otro güey en un juicio parecido o te chingan a ti en un juicio hace 20 años, puede seguir utilizándose. Lo que se conoce, mi querido Sergio, como el common law. El common law. Los gringos. Que si aplica para uno, aplica para todos. Los gringos se Ajá. basan con el common law, es su sistema jurídico, a diferencia de el derecho que tenemos en México. En México, por ejemplo, si alguien tiene un amparo, el efecto de ese amparo solo le aplica a ese alguien, a pesar de que puede después ser citado en tesis de jurídico. Gracias, profesor. Lo que voy a decir aquí ¿Qué, le va a molestar a admítalo, las niñas estás- del salón, pero Admítelo, estás más sobrio que en cualquier clase de derecho a la que fuiste. nunca fui tan lúcido a una clase de derecho.
En México que un amparo puede servir como referencia para una tesis jurisprudencial, pero en Estados Unidos con que a un cabrón en Milwaukee hace 65 años le hayan robado un caballo como a ti te lo acaban de robar, te tienen que tratar igual que como ese cabrón, a pesar de que ese cabrón tenía tifoidea en los 40. Es que está bien cabrón porque los de Universal bien sabían que no podían ganar ese juicio, pero ¿cuántos juicios no se han ganado así? Porque los güeyes a los que demandan no lo saben. De hecho, se me hace bien cabrón, o sea, retomando el mame del derecho, en México te tienes que aprender cómo funciona el sistema jurídico. En Estados Unidos te tienes que aprender cómo funciona el sistema jurídico y además aprenderte los casos más notables, güey. Y en lo que te especialices, aprenderte todos. Sí. Pues, el juez Sweet falló en contra de Universal, castigando a la empresa. Según el juez, declaró lo siguiente: a lo largo de este litigio, Universal sabía, como resultado de anteriores litigios con RKO, que no tenía ningún derecho a cualquier imagen visual desde King Kong, la película clásica, o su remake. No obstante, Universal, cuando parecía beneficioso para sus intereses, hizo afirmaciones radicales sobre derechos, intentando extraer los acuerdos de licencia de las compañías, muchas incapaces o simplemente que no estaban dispuestos a enfrentarse a Universal. Lo que decimos, el juez dijo: tú te querías pasar de verga aunque sabías que no tenías los derechos. Por lo tanto, se dictaminó que Universal no era dueño de ningún sentido de King Kong y que incluso si fuera propiedad de Universal, la posibilidad de que alguien pudiera confundir a Donkey Kong con King Kong era poco probable. Dijeron: no, güey. Por lo que, en opinión del juez, dijo que Donkey Kong era un personaje cómico bajo unas características infantiles y en todo caso sin connotaciones sexuales. ¿Qué pedo el juez? Como, pues, pueden usar a Donkey Kong para sus videojuegos, para su mercancía y honestamente no creo que nadie se la jale con Donkey Kong. Yo En sé cambio, con King Kong puede uy, haber... si supieran cuántos de mis hijos fueron hechos viendo la King Kong original, yo llegaba a vestirme de chango y le decía a mi esposa: Y es que admitámoslo, o sea, al ver a un changote agarrar una güera, pues como que sí te prende y te motiva. En cambio, ver a un macaco aventando barriles, no te pone como te pone King Kong. Mientras los tres japoneses que estaban en la audiencia: oh, sí, Los japoneses así de que... tiene razón, Los japoneses con subtítulos. ¿Iremos ganando? Sí. ¿Alguien sabe a qué hora hacer la comida? Y el juez seguía y seguía. Sí. Digo, yo me identifico muchísimo con el chango. Digo, además de que tengo bastante vello corporal, mientras estoy en la cama, pues me siento un animal, ¿no? Pues En rima, cambio, uno ve a Donkey Kong y dice: qué chango tan gracioso. Pero uno ve a King Kong y hasta se le para. Ya, a mí no me dan ganas de aventarle barriles a mi mujer, pero agarrarla encima de un edificio, ¿cómo de que no? Claro que sí, claro que sí. Todo eso es redactado ahí en la sentencia. Creo que vamos perdiendo. Vele pagando todo Universal. El juez no sabe de lo que está hablando. Creo que el juez está enfermo. Creo que el juez tiene problemas. Y agregó: en cambio, el personaje de King Kong era un animal feroz en busca de seducir a una mujer guapa. A lo sumo, Donkey Kong es una parodia de King Kong. No la quiere seducir, si acaso se la quiere cotorrear. Puta madre, güey. Donkey Kong se lo ve más como en plan de amigos, ¿no? Al final de cuentas, King Kong pues sí le echa a los perros, como se puede decir, o como me gusta decir, le echa a los changos. En cambio, Donkey Kong, pues no. En fin, Universal es culpable. Miren, de una u otra manera, yo lo que quiero decir aquí son dos cosas, ¿no? Me prenden los changos y Universal perdió. A Nintendo, y entonces le di a Nintendo dos opciones: aceptar los daños legales, razón por la que recibió $56,000 de Universal, Es un buen varo. y como pago de honorario en la defensa. Universal obviamente apeló el veredicto y los argumentos fueron El juez está enfermo. sí, no mames, el juez se le está jalando mientras hablaba de nuestro personaje, no sean cabrones. No, su argumento fue que hicieron encuestas telefónicas a 150 administradores y propietarios de salas de juegos que poseían el arcade de Donkey Kong. Se les preguntaba por las similitudes que veían entre el juego y la película. También proporcionaron 6 ejemplos de medios impresos donde hablaban de casos de confusión entre ambas obras. Finalmente el juez le dijo: no. Las llamadas así a las 3 de la mañana, así que... Lauren, ¿puedes contestar? No, contesta tú, Robert. Está bien. Bueno. Señor, ¿usted cree que King Kong y Donkey Kong se parecen? ¿Sí o no? A ver, haga de cuenta usted que usted va al cine y ve la película de Donkey Kong.
Después de eso, usted tendría ganas de tener relaciones sexuales con su esposa, ¿sí o no? El juez Acá tengo unos preguntando. señores de Japón que dicen que es raro. Sin embargo, yo digo que es normal. No, pregúntale que sí es lo mismo. Aguántame tantito. Déjame hablar. A ver, de verdad, mi matrimonio depende de esto. Compré 165 disfraces de chango diferentes. ¿Sabías tú que hay tantos tipos de changos distintos en el mundo? Señor, si usted se comprara 10 trajes de chango, de los cuales 5 son de King Kong y 5 son de Donkey Kong, y se los pone en 10 noches de pasión seguidas con su esposa, usted diría en cuál de esas 10 noches encontró mayor emoción por parte de su esposa. ¿Cuál La de los noche dos trajes 1 a las le da 10. más satisfacción Exactamente. sexual? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí no vive. ¿De quién era? No sé. El PRI. El PRI. Siempre que sea licenciado, que ponga el PRI. Si así lo quiere el señor Miguel Alemán, estoy totalmente de acuerdo. Buenas noches, joven. Porque más siempre me imagino, güey. Dijo que King Kong. Porque no sé por qué siempre me imagino a los viejitos que les tiembla la quijada, ¿no? Sí, sí. O sea, al final de cuentas, el PRI es lo que a mí me da por qué comer. Entonces, pues si quiere el PRI que Donkey Kong viva, pues que viva, ¿no? Viva Cristo Rey también. Buenas noches. Buenas noches, señor juez. En fin. Señor juez gringo, Gringo. le va a salir bien No sé cara por la qué habla llamada. tejeringo. No sé, Universal. Hicimos 200 encuestas en Tepeji del Río. Nadie nos entendió un carajo, pero sabemos que va a ganar el PRI. En fin, dijeron, las dos obras no tienen nada en común más allá de un gorila, una mujer y un héroe masculino. Güey, me mama que esto Como se ven George en la selva. Me mama que estos se ven juzgados, güey, estos se ven juzgados. Además, los nombres Kong y King Kong son nombres ampliamente utilizados por el público en general. Por desgracia, no por mi mujer en la cama. Y se asocian con simios y similares. Por desgracia, no conmigo. Ay. En 1985, Nintendo es declarada como la única ganadora de este juicio. Y además no se dejan, porque no dejan de ser Nintendo y presentan una contrademanda que Universal deberá pagar a Nintendo $1.8 millones por asuntos Ok. legales y pérdidas de ingresos. Ok, los costes y... Además, también Nintendo dijo esto. En primer lugar, Universal sabía que no tenía los derechos de la marca King Kong, sin embargo, procedió a cagarnos el palo. Eso equivale a un irresponsable desconocimiento de los derechos. En segundo lugar, Universal no se detuvo después de intentar ejercer sus derechos sobre Nintendo. Se embarcó en una campaña deliberada y sistemática para obligar a todos los licenciatarios de terceros de Nintendo a que dejaran de comercializar los productos de Donkey Kong o el pago de regalías de Universal. Al cabo de este juicio, Nintendo salió ganadora y el juez Sweet por fin tuvo sexo con su esposa. Delimitó el posible uso del futuro de sus casos similares. En este caso, desde el abuso de un gigante por seguir enriqueciéndose de unos derechos que ni siquiera le pertenecían. El intento de una gran compañía por hacer uso de los costosos tribunales para obtener más beneficios. Gracias a esta sentencia, Donkey Kong pudo continuar siendo el juego que es hoy. Además, notas que evadí todo este tiempo el nombre del juez. Es porque el nombre del juez también es curioso para esta historia. El nombre del juez era John Kirby. No mames. Sí. Por lo tanto, en agradecimiento de que los ayudó a ganar este juicio, Nintendo decide ponerle así a uno de sus siguientes personajes, el cual hasta la fecha sigue siendo uno de los personajes más conocidos y más importantes de la Casa de las Ideas japonesa, que es Kirby. Verga, el nombre de Kirby está basada en un cabrón que se vestía de chango para coger. No, en el abogado. Ah, el abogado. Puta madre, no pusiste atención. No mames. Wow. John Kirby me suena muy familiar. Kirby. No, te has de estar confundiendo con Jack Kirby. Jack Kirby. El dibujante. Toda la razón. No. Que es un nombre que se nos olvidó hace rato. Sí. En el de Disney. En el de Disney. Sí, no, John Kirby era el abogado. La verdad es que un señor muy aburrido. Lo han puesto en los... Lo han puesto de que en documentales dice, yo nunca he jugado ningún juego de Nintendo. La verdad solo sé que hay un pinche personaje que se llama como yo. También temblando la boquilla. Sí, pues ya está, A ya está final viejito. de cuentas, yo voy a hacer mi trabajo y pues había una causa injusta que yo tenía que defender. Para eso estudié en la poderosísima UNAM. Y el dinero. Y el dinero El también. dinero Sobre también todo ayuda. el dinero. Pero sí, ¿qué tal? Y esta fue la historia de
por qué Kirby se llama Kirby. En realidad la historia es esa. Me imagino el final de la historia como estas películas donde salen los títulos de qué pasó con cada personaje, así de que Donkey Kong emprendió su propia carrera y ahora tiene sus propios videojuegos. Mario es la figura más conocida del videojuego a nivel mundial. El juez ya puede coger. Ya puede coger sin estar vestido de chango. Sin embargo, no lo disfruta. El señor de Tepeji del Río se compró un Switch y ahora le mama Smash. Sí, y John Kirby jamás ha jugado un solo juego de video en toda su pinche vida. Y le causa mucha curiosidad porque a sus nietos les asombra que se llamen Kirby. Exacto. Al nieto del abogado lo molestan en la escuela. Ajá. Le dicen, te tragas todo, ¿verdad? No mames. Qué mal, qué mal. Pero sí, ahí está. Esa fue la historia. Y pues como pueden ver, esta fue una historia muy cortita. En realidad solo quería contarles esa historia. A mí se me hace muy, muy curiosa la historia de por qué Kirby se llama Kirby. ¿Cuántos personajes no tendrán un origen en una profesión bien aburrida como la abogacía? Sí está de la verga, güey. Así es. Pero, en fin, pues este fue solo un momentito, pero lo extendemos un poquito para darles aún más tiempo de seguir a Lechubiza en redes sociales. Exactamente. Esto va a seguir siendo... Es un barditos, ¿no? Sí, es un barditos. Es un barditos que les regalamos a ustedes porque nos gusta mucho pues estar echando el mame sobre alguna historia. Afortunadamente pueden escuchar ya sea los barditos o los bardos de la historia completos en cualquiera de las plataformas de podcast. Y pueden seguirnos en Instagram como los bardos de la historia. En Facebook, en Twitter y en YouTube estamos como Lechubiza. Así es. Y además, si les gustan este tipo de interacciones donde simplemente contamos alguna historia random o hablamos de cualquier cosa, mientras algo más sucede, estamos activando de nuevo los contenidos de El Player to Show. Uh-huh. Sí, el Player to Show, donde precisamente si les gusta, si son unos tetos vírgenes como yo y les gustan los videojuegos, pues ahí nos sentamos a platicar, ¿no? Como lo hacen dos buenos amigos que se sientan a jugar videojuegos y a decir pendejadas alrededor de ellos y de vez en cuando platicar sobre la vida sexual de Mario. Ahí eventualmente habrá contenido de Mario, de Kirby, de Donkey Kong y nunca del juez que se masturbaba con chavos. Nosotros fuimos los bardos de la historia y les recordamos que a Donkey Kong es un personaje cómico, King Kong es un personaje altamente sexual que al parecer le excita a los jueces de la Suprema Corte. No de tiene Estados nada de Unidos. malo que te exciten los changos, solo no lo cuentes. Solo no lo cuentes y no obligues a tu esposa a que lo entienda. Les queremos mucho. Gracias por escuchar a los barditos. Bye. Adiós. ¿De dónde salió esa mamada del tema sexual? ¿Qué pedo con